¿Qué tal? Hoy vamos a explorar uno de los momentos más, sí, revolucionarios en la historia del pensamiento. Vamos a hablar de ese instante preciso en que la filosofía como que giró sobre su propio eje. Dejó de buscar una verdad absoluta, universal, y se empezó a hacer una pregunta mucho más cercana, más urgente. ¿Qué significa realmente existir? A ver, para entender bien este cambio. Por siglos, la filosofía moderna tenía una meta gigante. Quería encontrar la verdad última, lo incuestionable, casi como si fuera una fórmula matemática. Pero de repente, la filosofía contemporánea reacciona y dice, un momento, todo eso está muy bien, pero es muy abstracto. Su problema principal pasa a ser el ser humano. Es un giro de 180 grados, de buscar un sistema que lo explique todo a intentar comprender la experiencia individual. Y si hablamos de buscar la verdad absoluta, tenemos que hablar de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Él fue quien llevó esta ambición al extremo. Intentó construir un sistema filosófico pero tan completo que pudiera explicarlo todo. Imaginen una especie de palacio de cristal, donde cada pedacito de la realidad encajaba a la perfección con la lógica. Y esta frase, esta es la viga maestra de todo su edificio. Para Hegel, la realidad y la razón eran, en el fondo, la misma cosa. O sea, el universo, la historia. Todo era la razón humana avanzando, casi como si el pensamiento no solo describiera el mundo, sino que lo fuera creando a cada paso. Una idea muy potente. Ok, ¿y cómo se movía esta realidad racional? Bueno, Hegel tenía un concepto clave, la dialéctica. Piénsenlo así. Primero, la conciencia se encuentra con un objeto, con algo que no es ella. Esto genera una tensión, una oposición. De esa lucha, de ese choque, sale algo nuevo, una superación, una síntesis que él llamó devenir. Y este proceso de tesis, antítesis y síntesis se repetía una y otra vez, impulsando la historia, el arte, la religión, todo. La promesa que había detrás de este sistema era, la verdad, increíble. Si la realidad entera era racional, pues solo había que dejar que la ciencia y la razón hicieran su trabajo. Esto nos llevaría a un progreso sin fin, a un futuro donde todos los problemas de la humanidad, tarde o temprano, se solucionarían con lógica. Era el optimismo de la razón en su máxima expresión. Pero a los pocos años de la muerte de Hegel, ese palacio de cristal tan imponente empezó a mostrar grietas. Apareció un problema, uno muy fundamental, un olvido que acabaría siendo fatal para su gran sistema. Y la pregunta empezó a resonar por todas partes. En esta estructura lógica perfecta, que podía explicar desde el movimiento de los planetas hasta el desarrollo de la historia, ¿dónde quedaba la persona de carne y hueso? ¿Dónde estaba la vida real, la de todos los días? Y aquí llega el golpe de gracia, cortesía de un filósofo danés, Søren Kierkegaard. Esta crítica es, sencillamente, el punto de quiebre. El sistema de Hegel podía explicar el concepto de humanidad, sí, pero se había olvidado de lo más importante de todo, la experiencia real, concreta, de existir como un individuo único. Entonces, el problema era este. La lógica del sistema era impecable, pero la vida no es impecable. El sistema podía solucionar cualquier contradicción en el mundo de las ideas, pero no te daba ninguna respuesta a la pregunta, ¿y yo qué hago con mi vida? No había lugar para la angustia de tener que elegir, para la libertad que, al final, nos define como personas. Como era de esperar, el derrumbe de este sistema generó un montón de rebeliones intelectuales. Ahora vamos a ver a tres pensadores clave que de distintas maneras lideraron el ataque contra el idealismo de Hegel. El primer gran rebelde fue Karl Marx. A ver, si Hegel había construido su filosofía en el cielo de las ideas abstractas, Marx se propuso, con toda su fuerza, traer la filosofía de vuelta a la tierra, a la realidad material, a lo concreto. Para Marx, el gran error de Hegel y de los filósofos anteriores era que se quedaban solo en la teoría, en la especulación. Por eso propuso un nuevo objetivo para la filosofía, la praxis. Ya no se trataba solo de pensar el mundo, sino de transformarlo. La acción era lo primero, y la verdad de una idea se tenía que demostrar en la práctica. Esto lo resume perfectamente. Marx, de hecho, toma el motor de Hegel, la dialéctica, pero lo aplica a un terreno totalmente distinto. Para Hegel, la historia era una lucha de ideas, del espíritu. Para Marx, la historia era una lucha de clases,
una dialéctica económica entre opresores y oprimidos. El foco pasó de la idea abstracta a la acción concreta en el mundo real. Bien, volvamos ahora a Kierkegaard. Su rebelión no fue materialista como la de Marx, sino profundamente individualista. Su batalla no era por una clase social, sino por el alma de la persona, del individuo, frente a un sistema que se lo quería tragar todo. Y aquí vemos algo fascinante. Kierkegaard también agarra la idea de la dialéctica, pero la transforma por completo. Para él, no es un proceso lógico universal, es una lucha real, existencial, que sucede dentro de cada persona. Es la tensión entre la fe y la duda, entre ser finito y anhelar lo infinito. Es una dialéctica que se vive, no que se piensa. Y con esto llegamos al corazón de su pensamiento. Para Kierkegaard, existir es elegir. Lo que nos hace quienes somos no es nuestro lugar en un sistema lógico, sino las decisiones que tomamos. Es la forma en que usamos nuestra libertad para ir construyendo nuestro propio ser. Es un llamado radical a la responsabilidad personal. Pues bien, esta doble rebelión, la de Marx y la de Kierkegaard, abrió la puerta a los grandes pensadores del siglo XX, a quienes conocemos como los existencialistas. Ellos heredaron esta crisis y llevaron la nueva pregunta, la pregunta por el ser, a lugares todavía más profundos. Y fue el filósofo Martin Heidegger quien reformuló la pregunta más fundamental de todas. Se olvidó de los viejos problemas y planteó esta cuestión, que es tan simple como abismal. ¿Por qué hay entes, o sea, cosas que existen, en lugar de la nada? Este se convirtió en el nuevo y vertiginoso punto de partida para la filosofía. Heidegger decía que el ser humano, al que llamó Dasein, ocupa un lugar único en el universo. No somos solo una cosa más entre las cosas, somos el lugar donde la pregunta por el ser puede aparecer. Somos, en sus propias palabras, pastores del ser, porque somos los únicos que podemos cuestionar la existencia. Estamos por naturaleza abiertos al mundo, vueltos hacia afuera. ¿Y cómo podemos tener acceso a esa verdad tan profunda del ser? Heidegger apunta a dos estados muy humanos. Primero, la preocupación, que no es estar preocupado, sino nuestro estar ocupados en el mundo, en el día a día. Y segundo, la angustia, que no es miedo a algo concreto, sino ese vértigo que sentimos frente a la nada y que nos revela que somos finitos, que nuestra existencia tiene un límite. Entonces, ¿qué quedó de todo esto? ¿Qué pasó después de que el gran sistema de Hegel se vino abajo? Bueno, lo que vino después no fue otro sistema igual de grande, sino algo completamente nuevo. El palacio de cristal de la razón se hizo añicos, y en su lugar no apareció otro palacio, sino un paisaje abierto, lleno no de respuestas sino de preguntas. Preguntas sobre la libertad, la acción, la angustia, el sentido de la vida, la muerte. El foco de la filosofía había cambiado para siempre y había vuelto al ser humano. Y así, toda esta historia nos deja con una pregunta que sigue más viva que nunca. Si ya no tenemos un gran sistema que nos diga cuál es nuestro lugar en el cosmos o cuál es la verdad absoluta, la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. La pregunta ya no es ¿cuál es el sistema correcto?, sino ¿cómo vives tu propia existencia?